El tema de esta mañana ¿es necesario el bautismo del Espíritu Santo hoy? Ahí está la imagen. Es necesario. A ver, como están allí esos dos muñequitos moviéndose y preguntando, ¿será necesario el bautismo del Espíritu Santo hoy? Hoy es el día número 142 de cuarentena, si no lo sabía. 142, es el día número 142, 9 de agosto del 2020. Y vamos a predicar con esta pregunta: ¿es necesario el bautismo del Espíritu Santo hoy? Es necesario el bautismo del Espíritu Santo hoy. Yo sigo repitiendo para que usted vaya analizando, examinando. ¿Es necesario el bautismo del Espíritu Santo hoy? ¿Es necesario? ¿Qué dice el hermano Alfredo Martínez, que lo veo allí conectado? ¿Es necesario el bautismo del Espíritu Santo hoy? Muy bien. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a ubicarnos en dos pasajes de la palabra de Dios. Lucas capítulo 24, versículo 49 y Hechos el capítulo 1, el versículo 8. En esta escuela dominical vamos a aprovechar el medio visual a través de las diapositivas que van a estar allí, y también aprovecha al máximo el oído, porque es importante que usted escuche el mensaje para que así Dios se glorifique. Lucas capítulo 24, verso 49 y Hechos capítulo 1, el versículo 8. Ahí están los versículos. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Si no fuera necesario, el Señor no le hubiera dicho a los discípulos: quedaos hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahora, Hechos el capítulo 1, el verso 8. Aquí vemos para qué es el bautismo del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, haciendo énfasis al bautismo del Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. En el griego es mártires. No negarán la fe, sino que testificarán de ella en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es necesario el bautismo del Espíritu Santo hoy. Creo que esos dos versículos que hemos leído ya nos dan una luz, una respuesta. Pero voy a desarrollar con mucha calma este mensaje, porque, hermano, vea, para que el poder de Dios de verdad se glorifique en su vida, yo no necesito decirle: aplauda 100 veces, luego bótese al piso y camine de cabeza. No. Lo que usted necesita es fe, el cual obtendrás si le prestas atención a la palabra. Escuche, por favor, no se me desconcentre, por favor, se lo ruego. Hermanita, ahorita hace el almuerzo. Escúcheme.
No sé por qué se lo digo. Aquí todos están atentos, pero escuche, vea, es que la gente quiere la bendición de Dios, pero al método de ellos y no a la manera de Dios. Entonces cantemos y hagamos una noche de concierto para que la gente reciba el Espíritu Santo. Eso no es así. La gente, el creyente, mejor dicho, puede experimentar el bautismo del Espíritu Santo si escucha con atención la palabra de Dios. Usted no necesita que yo esté allá para imponer las manos. No, si usted presta atención, Dios lo bautiza. Es una promesa. La casa de Cornelio, hermano, dice la Biblia, el Espíritu Santo vino sobre los que oían el mensaje que Pedro predicaba. Los que estaban distraídos por allá en la cocina o de pronto chateando en el WhatsApp, se la perdieron. Así que en el nombre del Señor Jesús yo le animo, no se desconecte hasta el final esté, pero escuche con atención del mensaje. Este mensaje está partido en dos. Hoy daré la primera parte. ¿Y cuáles son los objetivos de la primera parte? Ahí está en la imagen. Vamos a oír y a mirar y de esta manera podemos aprender más. Número 1. Iniciamos una línea, digámoslo así, o Dios nos encauzó en una temática acerca de los dones espirituales. Así que, en el nombre del Señor, vamos a ratificar lo aprendido a través de un pequeño repaso acerca de los dones espirituales y los dones ministeriales. Número 2, entrando ya al tema puntual de hoy, que usted entienda, escuche por favor, que una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa muy distinta es el nacer de agua y del Espíritu. Porque algunos dicen que el que no es bautizado con el Espíritu Santo no se salva. Por eso me es importante aclarar que una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa es el nacer de agua y del Espíritu. Y finalmente, número 3, objetivo número 3, que usted comprenda que el bautismo del Espíritu Santo, escuche, es una promesa de Dios para su iglesia en este tiempo de gracia. Oye, hermano, los que somos padres y hemos hecho promesas a nuestros hijos. Mi esposa y yo salimos y cuando salimos le decimos algo les traeremos. Ellos están confiados que se los vamos a traer. Y si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Oye, yo siento el Espíritu Santo, aleluya. Así que el comprender que el bautismo del Espíritu Santo es una promesa de Dios para su iglesia en este tiempo de gracia y que no es lo mismo ser bautizado con el Espíritu Santo a estar o vivir una vida llena de Él o en el Espíritu Santo. No es lo mismo. Amén. Ustedes pueden ir escribiendo aquí en el chat amén, como para que retroalimenten lo que voy diciendo. Muy bien. Vamos entonces a iniciar con este pequeño repaso. Hay un libro de la doctora Annie de Acevedo, se llama El secreto de los buenos padres, página 96. Y ella dice lo siguiente: para aprender se necesita repetición. Hoy, pastor, otra vez, pero el domingo pasado usted ya nos repitió. Escuche lo que le voy a decir. Para aprender se necesita repetición. Para que el cerebro grabe las cosas,
debe oírlas por lo menos 21 veces y de manera constructiva y esporádica. Así que no se moleste si 21 veces yo le repito esto a modo de repaso. Entonces ahí le dejo el dato, yo le pasaré el material en PDF para que usted lo tenga en cuenta. Pero hey, no debe ser una repetición cantaletosa. Yo le he dicho, hey, otra vez, y yo le he dicho. No, debe ser de manera constructiva y esporádica. Importante esos elementos al momento de repetir. Y es un método bíblico, el Señor lo dijo. Estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás. No de cualquier manera, sino de manera constructiva. Bueno, ahora bien, entonces hagamos el repaso rápidamente. Yo solo leo porque quiero que usted comprenda, hermano, de que los dones del Espíritu y los dones ministeriales son dones dados por Dios al creyente cuando es bautizado con el Espíritu Santo. Hemos mencionado que una cosa son los dotes intelectuales o los talentos en la vida de una persona. Y otra cosa muy distinta son los dones espirituales en la vida de una persona. Tanto los unos como los otros, como aparece allí Albert Einstein, un gran científico que tuvo un dote intelectual, tanto los unos como los otros son dados por Dios. Solo que los talentos, como habilidades naturales o adquiridas, pueden estar en cualquier persona, pero los dones espirituales solo pueden estar en los que hemos creído en el Evangelio y hemos sido bautizados en el Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. También hemos dicho que los dones espirituales son habilidades especiales dadas por Dios. Hermanos, para la realización de obras extraordinarias en el cuerpo, y se reciben cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo. También hemos señalado que no hay que ignorar los dones, sino procurarlos, llenándonos cada día de su Espíritu Santo, y que Dios los da como Él quiere. Ahí está el serrucho como la herramienta y una mano invisible que la mueve. Hemos citado que los dones del Espíritu Santo no son permanentes en la vida del creyente, en el sentido de que éste puede obrar cuando quiere y llega a creerse entonces un indispensable, sino que operan cuando un caso especial en el cuerpo lo amerite y Dios en su soberana voluntad lo quiera poner en actividad, pero sin ignorar el don que dicho creyente ya tiene identificado y que sabe que es el que Dios le ha dado para la edificación de la iglesia. También hemos dicho que los dones del Espíritu Santo están repartidos en 3 categorías. ¿La recuerdan? Están repartidos en 3 categorías. Ahí están los dones de revelación, de poder y de expresión, y que estos dones están ligados unos con otros. Asimismo hablamos de la otra lista de dones espirituales que aparece en Romanos 12. ¿Recuerdan? Que hablamos el tema como un solo hombre, donde se explicó que los dones en los creyentes son para desarrollarlos de manera armónica. No es que yo estoy aquí, soy más importante que aquel. No. De armónica, de manera armónica. Amén. Como un solo hombre, donde cada quien, dependiendo de su posición en el cuerpo, cumple su función, y que ninguno es más importante que otro, sino que todos unidos promueven la edificación y el avance de la iglesia del Señor. Recuerde usted la frase: el cuerpo necesita el ojo y el ojo necesita al cuerpo. ¿Qué más dijimos? Dijimos que en un creyente no es posible que existan todos los dones, porque esta palabrita va a contradecir, mejor así, el principio divino señalado en la palabra acerca de la comunión unos con otros y las funciones específicas de cada miembro en la iglesia de manera puntual en la congregación. Y el domingo pasado hablamos de los dones ministeriales, ¿recuerdan? Dijimos que es importante distinguir
los dones espirituales de 1 Corintios 2 y Romanos 12 como los dones virtudes dados por Dios solo a los creyentes, ¿cierto? También a los pastores porque somos creyentes, y los dones ministeriales como los dones personas dados por Dios solo a los llamados por Él para dirigir y perfeccionar la iglesia. Entonces ahí está la A de apóstoles, la P de profetas, ahí me equivoqué, es la E de evangelistas, la P de pastores y la M de maestros. Por último dijimos que no todos los dirigentes de la iglesia ejercemos la misma función o desarrollamos el mismo ministerio, sino que somos diferentes. Unos son pastores, otros son apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, y que a través de esa variedad es que Dios, así como está aquel escultor dándole la piedra, es a través de esa variedad que Dios perfecciona a los santos para llevarlos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso es un error garrafal cuando un creyente dice de un pastor: este sí es mejor que fulano, este sí visita, este sí evangeliza, este sí aquello y lo otro. Ese es un error. Muy bien, vamos a entrar al tema de hoy. ¿Es necesario el bautismo del Espíritu Santo? Dos cosas voy a abordar en esta primera parte. Número uno, el bautismo del Espíritu Santo no es para ser salvo, pero sí necesario para el servicio. Vuelvo a repetir. El bautismo del Espíritu Santo no es para ser salvos, como algunos enseñan y como algunos creen. No, pero sí es necesario para el servicio. Y número dos, vamos a abordar también de que el bautismo del Espíritu Santo no es lo mismo a estar lleno del Espíritu Santo. No podemos confundir la experiencia del bautismo del Espíritu Santo con la vida en el Espíritu. Es distinto. Entonces, a lo que vinimos vamos. Ahí está entonces la primera parte de este desglose. La imagen va a estar en grande, ya mi hija sabe cómo debe estar. El bautismo del Espíritu Santo, óigame bien, no es para ser salvo. Hermano, vea, si usted es de los que ha enviado cristianos al infierno porque no han recibido el bautismo del Espíritu Santo hablando en lenguas, hermano, eso no es motivación para que la gente reciba el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es para ser salvo, pero sí los salvos recibimos el Espíritu Santo, que es diferente. Entonces quiero dejar esto aquí bien claro, que el bautismo del Espíritu Santo no es para ser salvo, pero sí es necesario. Bien, el bautismo del Espíritu Santo entonces no es para ser salvo, pero sí es necesario para el servicio. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 40, el verso 15, hablando del sacerdote levítico, los encargados del servicio. Dice: y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes. Y dice: y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo
por sus generaciones. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, escuche bien, no determina que un creyente se salve o se condene. Es decir, que si no recibió el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo se perdió. No, hermano. Pero sí es necesario, indispensable para servir en la iglesia. Por eso cuando nosotros los pastores elegimos personas para que ocupen cargos en la congregación, corroboramos que de verdad haya sido bautizado con el Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde más puedo corroborar esto? En Lucas 24:49. El Señor anduvo con sus discípulos 3 años y medio, pero antes de mandarlos a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y lo último, ¿qué les dijo? Quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahora, voy a explicarles algo con respecto a San Juan capítulo 3. Hay quienes enseñan que el que no recibe el bautismo del Espíritu Santo no puede ser salvo porque relacionan el bautismo del Espíritu Santo con Juan 3:5. ¿Qué dice Juan 3:5? Vamos a mirar este versículo. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es el error mayúsculo que cometen los que afirman que una persona sin el bautismo del Espíritu Santo no puede ser salva? El error mayúsculo es que ellos creen que nacer del agua es el bautismo en agua y que del Espíritu es el bautismo del Espíritu Santo. Hermano querido y hermana querida, ese es un error mayúsculo que yo, Eliseo Stapper, me sostengo en decirlo. Es un error el que relaciona Juan capítulo 3, verso 5, afirmando que nacer del agua es el bautismo en agua y que el nacer del Espíritu es el bautismo del Espíritu Santo. Es un error. Le voy a decir por qué es un error. Escuche bien. En este pasaje el Señor no estaba hablando de la promesa del Espíritu Santo, sino que estaba hablando del nuevo nacimiento, de la regeneración del hombre, el cual es indefectible para la salvación eterna. Nacer de agua, como es del nuevo nacimiento que se está hablando, nacer de agua no es nacer cuando me bautizo en agua, no. El nacer de agua es nacer por la palabra. Pues la palabra de Dios, como aparece la imagen aquí leyendo la Biblia del muchacho, pues la palabra de Dios es el agua que nos limpia, es la que nos regenera. Y nacer del Espíritu hace referencia a la obra del Espíritu Santo, el cual comienza la obra de la salvación en aquella persona que empieza a oír el Evangelio. Entonces son dos cosas muy distintas. La palabra de Dios y el Espíritu van de la mano. Cuando una persona empieza a oír el Evangelio, empieza el Espíritu Santo a hacer una obra de regeneración en ella. Así que no confundamos que nacer del agua es el bautismo en agua. No, insisto, me afirmo en esto. No, que es que fulano el gran predicador, no sé quién lo dijo así. Hermano, más grande que el predicador es el autor de la palabra. Nacer del agua tiene que ver con la regeneración, con el nuevo nacimiento, con la limpieza que el hombre tiene de sus pensamientos, de su vida contaminada, la cual es la palabra de Dios que lo produce. ¿Dónde dice esto? Vamos a mirarlo. Juan capítulo 15, verso 3. Ya vosotros estáis ¿qué? Limpios. ¿Por qué? Por la palabra. Porque es la palabra la que nos lava. Así que una persona
nacer del agua. Repito, Juan 3 no está hablando del bautismo en agua ni del bautismo del Espíritu Santo. Está hablando del nuevo nacimiento, de la regeneración, de la transformación del hombre, del cambio de vida. Pero este nacer del agua, esa agua es la palabra. Por eso dice Efesios 5, 25 al 27. Cristo amó a la iglesia, Efesios 5, 25 al 27, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, escuche bien, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia. Vea, si me están haciendo entender, si me estoy haciendo entender, amado, por favor escriba allí amén. ¿Y qué dice 1 Pedro 1:23? Dice, siendo renacidos, ahí está el nuevo nacimiento. Porque recuerde que Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede un hombre viejo entrar al vientre de su madre y nacer? Él estaba pensando que nacer de nuevo era volver a ser un espermatozoide, entrar al óvulo y gestarse y nacer. No, el Señor le dijo, no, es que no es eso, es nacer del agua y del Espíritu. Es decir, es renovado, ser cambiado, ser transformado por la palabra y la obra del Espíritu Santo. Claro, yo no le veo problema a eso. No, ve hermano, hay una denominación, incluso el nombre, que afirman que el que no es bautizado con el Espíritu Santo va para el infierno. Mentira garrafal es esa. Eso no es verdad. Porque Juan capítulo 3 no tiene nada que ver con el bautismo en agua ni el bautismo del Espíritu Santo. 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Léalo. Por la palabra. Ahí está claro. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces el bautismo en agua no tiene nada que ver con Juan 3:5, ni tampoco el bautismo del Espíritu Santo. Y escuche bien. Las únicas veces, escuche, donde el Señor Jesús hizo referencia al bautismo del Espíritu Santo en el Evangelio según Juan, fue en los capítulos 7, 14, 15 y 16, y no en Juan 3. Así que quiero dejar claro que el bautismo del Espíritu Santo no es para ser salvo, pero sí necesario para el servicio. Así que si usted era de los que creía que si una persona se muere, un cristiano, sin haber sido bautizado con el Espíritu Santo y se iba para el infierno, no, hermano, no los condenemos. El Señor Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora bien, vamos a hablar ahora acerca del bautismo y la llenura del Espíritu Santo. El bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Entiéndame lo que quiero yo decir. Una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa es estar lleno del Espíritu Santo. Eso es diferente, hermano. Una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa es estar lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Escuche, hermano. Dice Mateo capítulo 3, verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Aleluya, vea lo que dice acá. Él
Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hermanos, vea, el bautizador con el Espíritu Santo no es el hermano Eliseo, no es el predicador fulano, el que ahorita está de moda en las redes. No, señor. No cometa el error, amado hermano, amada hermana, de creer que si fulano de tal viene y predica, yo recibo el Espíritu Santo. O que si fulano de tal viene y impone las manos sobre mí, yo recibo el Espíritu Santo. No, hermano. El bautizador con el Espíritu Santo tiene nombre, se llama Jesús de Nazaret, el que fue al Calvario, murió y resucitó. El que está allá en su casa, el que está allá en el vehículo, el que está allá en el trabajo, Él es el bautizador. Por eso una persona aún soñando ha recibido el Espíritu Santo y se despierta hablando en lenguas, porque el Señor al que él no ve lo bautizó. Sabe que en este momento usted puede recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque el autor de esta palabra, que es Dios, está presente y Él es el bautizador. Juan Bautista le dijo: he aquí, Él, aleluya, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Un aplauso al Señor, el que crea que el Señor Jesús es el que bautiza. Oiga, qué tristeza, qué tristeza. Yo lo digo porque yo escucho personas: ay, es que el predicador famoso de las redes hoy es fulano y tal, invitémoslo a él porque con él se recibe. No, hermano. El bautizador, aleluya. Gloria a Dios. Usamaha pratisayani karasamai. Es Jesús de Nazaret, Él es el bautizador. Oye, hermano, yo quiero que por favor tú le aplaudas y le adores un momentico. Pero abra su boca y dígale unas palabras de alabanza a Él. Dígale: Señor Jesús, tú eres el bautizador, y en este preciso momento usted me puede dar esa promesa. Bendito sea Jesús. La palabra bautismo viene del griego baptizo. ¿Sabe qué significa bautizo? Mojar completamente. Pero no así echándole agua, sino que da la idea de hundirse. Eso es mojar. Eso es bautismo. Mojar completamente. Hundirse. Escuche, vea. Ocultarse en el agua. Es cuando usted hace esto. Vamos, el que más aguanta la respiración y se baja. Eso es bautismo. Hundirse hasta mojarse completamente. Hermano, escúcheme. Escúcheme lo que le voy a decir acá. Un creyente, porque la promesa del Espíritu Santo es para los creyentes. Un creyente bautizado con el Espíritu Santo es aquella que es hundida, sumergida, envuelta en la gloriosa presencia de Dios, sintiendo un gozo tan sublime que lo hace alabar a Dios, aplaudir, llorar y hablar en otras lenguas como señal de esa experiencia maravillosa. Aleluya. Oiga, hermano, yo creo que usted puede allá en su casa ser cubierto, ser sumergido en el río del Espíritu de Dios. Por eso Hechos del 1 al 4 dice:
cuando llegó el día de Pentecostés. Escucha, hermano querido, he dicho que un creyente bautizado con el Espíritu Santo es aquella que es hundida y mojada totalmente en la gloriosa presencia de Dios, sintiendo un gozo tan sublime que lo hace alabar a Dios, aplaudir, llorar, hablar en lenguas. Dice Hechos capítulo 1 del 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Hechos 1 del 1 al 4, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Oye, hermano querido, cuando el poder del Espíritu Santo toma una vida, esa vida bautizada, hundida, sumergida por el poder de Dios, hermano, no solamente aplaude, no solamente llora, sino que es el Espíritu Santo el que toma las cuerdas vocales y lo pone a hablar en un idioma que ni siquiera él hablaba. Vea, si usted crea la palabra, por favor, dele un aplauso al bautizador y dígale: Señor, bautízame, 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 bautízame con tu Espíritu Santo, con la señal de hablar en otras lenguas. Aleluya, Él es el bautizador. Vea, hermano, la Biblia dice que en el Antiguo Testamento el Señor cubrió, arropó el tabernáculo. Cubrió. ¿Qué es cubrir? Cubrir es como cuando usted le pone al carro el forro y lo cubrió. No ven las latas, pero ven el forro. El Señor cubrió el tabernáculo, tapó el tabernáculo. Escuche con atención, hermano, porque yo siento que Dios de la gloria quiere bautizarte. Dios cubrió el tabernáculo. Así lo dice Éxodo capítulo 40 del 34 al 35. Dice: entonces una nube cubrió. La palabra cubrió viene del hebreo kasaj, que significa, escuche, engordar, que significa llenar vacíos, que significa esconder, y da la idea como las aguas del Mar Rojo que cubrieron a el ejército del faraón. Por eso puse la imagen allí de alguien que se hunde y se cubre en el agua. Quiere decir que cuando una vida es llena del poder del Espíritu Santo, es bautizada con el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo cubre y le llena todos los vacíos. Por eso, hermano, cuando una vida es impactada por el poder de Dios, no solamente su vida espiritual se fortalece, sino que hasta las emociones se llenan de paz. Por eso el salmista dijo: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Amén, aleluya. Un aplauso al Señor allá en su casa, hermano. Así que en el Antiguo Testamento dice Éxodo 40, 34 al 35, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía entrar Moisés en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Y sabe qué noticia buena le tengo, hermano? Aleluya. ¿Sabe qué noticia buena le tengo? Que en el Nuevo Testamento la presencia de Dios cubre, o mejor, bautiza, moja completamente, no tabernáculos ni el templo que construyó Salomón, sino personas, cuerpos, piedras vivas. ¿Me están entendiendo, sí o no? Amén.
En el Nuevo Testamento el Señor decidió cambiarse de morada. Dice la Biblia en Joel capítulo 2 verso 28, después de esto derramaré mi espíritu. Hermano, vea, derramar, ¿qué es derramar? Derramar es como cuando usted se lleva la vasija, escúcheme, y abre la llave. Y la vasija se llena, pero usted no la retira. Deja que el agua de la llave le siga cayendo y se derrama. El Señor no prometió, hermano, derramar su espíritu por medida, por porciones pequeñas, no. Cuando alguien de verdad oye la palabra y se mete a la búsqueda de esa promesa, hermano, el Señor no lo va a dejar con sed, no, Señor. Él prometió derramar de su espíritu, mojar completamente a estos que creemos, a personas que somos hoy el templo del Espíritu Santo. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Pero cuándo? En los postreros días. El bautismo del Espíritu Santo, escúcheme, solo sucede en esta dispensación y ocurrió por primera vez en los aproximadamente 120 que estaban en el aposento alto el día de Pentecostés. Y escuche, la morada de Dios hoy no es aquel templo hecho por manos humanas en el Antiguo Testamento, templos de piedras muertas, sino que su morada hoy somos nosotros, templo de piedras vivas, que tenemos manos para aplaudir, boca para hablar. Es nuestro cuerpo el templo del Dios viviente, lo que Él quiere bautizar con su Espíritu Santo. A ver, un templo de piedras vivas que le aplauda a Dios en su casa. Yo creo, hermanos amados, que el Señor Jesús puede derramar el Espíritu Santo en la vida de alguien en este momento que está oyendo y creyendo el mensaje. Yo lo creo. Y voy a ir finalizando. El bautismo del Espíritu Santo es un milagro. ¿Sabe por qué es un milagro? Es un milagro porque un milagro es la alteración. ¿Estamos ahí, Julie? Un milagro es la alteración de las leyes naturales. Recuerde cuando el Señor convirtió el agua en vino, alteró la ley natural. Recuerde cuando Josué le dijo al sol que se detuviera y Dios detuvo la tierra, que lo sabemos hoy. Eso es un milagro. Un milagro no se explica. Un milagro es algo que solo Dios puede hacer. Un milagro es cuando Dios sana de un cáncer sin quimios. Un milagro es cuando algo grande pasa sin que la mano del hombre intervenga. Un milagro, hermano querido, es la alteración de las leyes naturales. Un milagro es que alguien hable inglés sin haber estudiado inglés, porque no habla porque aprendió, sino porque el Espíritu Santo lo bautiza, y entonces al bautizarlo le da como señal hablar en otras lenguas. Oh Santo Dios, quiero aquí, hermano, destaparme, hablar en lenguas, pero me controlo para que usted entienda el mensaje. Aleluya, aleluya, aleluya. El bautismo del Espíritu Santo es un milagro, porque cuando el creyente lo recibe, comienza a hablar en otras lenguas o en un idioma que no estudió, que no sabe, y que otro que a lo mejor le está oyendo lo escucha y lo entiende. Recuerde lo que dice Hechos capítulo 2 del 6 al 8. Dice Hechos capítulo 2 del 6 al 8, cuando oyeron los que estaban en Jerusalén en la fiesta del Pentecostés, cuando oyeron hablar en lenguas, dice, y hecho este estruendo,
se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados y decían: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ve, hermana, hay varios hermanos aquí de la Esperanza que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Hermana y hermano, le voy a dar un consejo. No luche: ay, Señor, es que tienes que darme. No, simplemente crea que usted es un hijo, es una hija de Dios, y solo alábelo, solo apláudale, solo glorifícale. Y cuando sienta deseos más de aplaudir y de llorar, hágalo, que el Señor, sin usted proponérselo, pondrá nuevas lenguas en su boca como señal del bautismo del Espíritu Santo, el cual no es para ser salvo, sino necesario para el servicio. Y voy a finalizar con este apunte. Una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa es la obra del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es un milagro, ya lo dije, pero escuche, la obra de la salvación es una obra del Espíritu Santo desde el inicio hasta el fin. Es decir, cuando alguien comienza a oír el Evangelio, ahí comienza la obra del Espíritu Santo. Y cuando termina, como dice Filipenses 1:6, el día de Jesucristo, cuando Cristo venga. Pero entienda que la obra del Espíritu Santo comienza ahí, cuando alguien oye. Pero la experiencia del bautismo del Espíritu Santo es ese acontecimiento milagroso que sucede en el curso de esa obra. Son dos cosas distintas. Y voy a finalizar aquí, hermano. Ahí la imagen que aparece me pareció chistosa, pero no está lejos de la realidad. ¿Qué ve usted en la imagen? Ve a un papá que le está diciendo a sus hijos, les está pegando, a lo mejor según el contexto dice en el tablero, debo obedecer lo que la Biblia dice. A lo mejor les está dando rejo para que obedezcan la Biblia. Oh, hermanos amados, vea, le voy a decir una cosa: la cárcel no cambia al pecador. La cárcel no cambia al pecador. ¿Cuántos después de que salen de allá salen más bravos, como cuando encierran a una fiera? La cantaleta, el rejo, no cambia la naturaleza del hombre pecador. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Pero hay uno que sí lo hace. Hay uno que a través de su palabra y su espíritu transforma al hombre. Escúcheme, escúcheme en el nombre de Jesús. El bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con un momento, repito esa palabra, momento glorioso y extraordinario. Pero en la vida de un creyente, el cual viene como la aprobación divina de su fe, de su arrepentimiento, de su conversión, en fin. Pero en cambio, el estar lleno del Espíritu Santo ya no tiene que ver con un momento, sino con un estado de vida cristiana que se conoce como la vida en el Espíritu, donde no hay que darle rejo. Esto hay que tenerlo claro, porque no todo el que habla en lenguas vive en el Espíritu. ¿Cuánta gente hay que habla en lenguas? Salta y grita y hasta tumba bancas, pero en la casa le saben dar puño a la mujer. ¿Cuántas hay que saltan y hasta tumba bancas? Bueno, ahorita ya no sé las de la casa, pero les tiene una lengüita, hermano, que hablan de todo el mundo. ¿Cuántos muchachos hay que en los campamentos, ¡ja, aleluya! Y lloran y de todo?
pero cuando llegan a sus casas o a sus colegios, vuelven con las amistades, con las andanzas, a mirar lo que no deben en el celular. Porque es que una cosa es el bautismo con el Espíritu Santo y otra cosa es estar lleno del Espíritu Santo. El que está lleno del Espíritu Santo deja que su vida la guíe Dios. El que está lleno del Espíritu Santo deja que su vida la guíe el Espíritu Santo. Oh hermano querido, voy a dejar hasta aquí, pero yo quiero, para finalizar esta predicación y esta dominical, invitarlos no solamente a que aspire la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, sino que quiero invitarlo, hermano querido, a que usted le diga al Señor: Señor, ayúdame a vivir en el Espíritu. Pero quiero terminar, hermanos amados y amigos, llamando al Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren que el Señor derrame de su Espíritu Santo en su vida? ¿Cree usted que Dios lo puede hacer? Yo sí creo que Dios lo puede hacer. Yo creo que Dios lo puede hacer. Yo creo que Dios lo puede hacer. Quiero que le diga al Señor: Señor, quiero experimentar la promesa de tu Espíritu Santo.